Hola, en las clases anteriores ya vimos cómo desplegar capas vectoriales y rasters en QGIS. Vimos cómo editar la simbología de los dos tipos de capas. Y en esta clase vamos a ver cómo exportar estas capas en un formato adecuado para presentarlas como mapas. Bueno, para esto tengo abierto en QGIS las capas con las que habíamos trabajado en la clase anterior. Las capas que abarcan toda la provincia de San Luis, los departamentos, las localidades y los cursos de agua. Y en esta zona, las capas de la ciudad de Villa Mercedes, con las que habían estado trabajando en la clase pasada también, aproximadamente en los formatos en que las dejamos. Con estas capas vamos a construir un mapa. Pero primero vamos a añadir algo más, una herramienta más o un método más para el despliegue de capas raster. En la clase pasada vimos que desde la lengüeta propiedades, teniendo un raster virtual que está formado por varias bandas, de la misma forma que algunas imágenes raster permiten alojar varias bandas dentro de la imagen, y entonces podemos hacer un despliegue en lo que QGIS llama color de multibanda, donde podemos seleccionar diferentes bandas para los colores rojo, verde y azul, y de esa forma hacer una composición en color real o en falso color. Habíamos trabajado con una imagen Sentinel, con las bandas 2, 3 y 4 de Sentinel, que corresponden en el espectro electromagnético al azul, al verde y al rojo, por lo cual obtendremos una composición en color real. Lo que no vimos en la clase pasada, no con mucho detalle, es entre qué valores de cada banda QGIS hace el despliegue, digamos, de las tonalidades. Generalmente la opción por defecto es esta que vemos acá, que hace un corte acumulativo a partir de construir la distribución de frecuencia de los diferentes valores, de los diferentes píxeles para cada banda, y descartando el 2% más chico y el 2% más grande. A partir de eso obtiene los valores que en cada una de las bandas figuran como umbral mínimo y máximo, que no son entonces el valor mínimo y el máximo de la imagen, sino los valores umbrales, dejando el 2% de los píxeles con los valores más altos afuera y el 2% de los píxeles con los valores más bajos afuera. Si yo, por ejemplo, cambiara esta opción a mínimo y máximo, entonces sí, QGIS trabajaría con el valor máximo y el valor mínimo absoluto de cada una de las bandas. Y vemos lo que ocurre con la imagen. Esto generalmente no es muy recomendable porque con esta opción tenemos muy poco contraste. Por eso es que lo más común es utilizar esta opción dejando un cierto porcentaje de los píxeles por fuera del cálculo, digamos, de los umbrales máximos y mínimos para el despliegue de los diferentes colores. Estos valores de porcentaje se pueden modificar, pero cuando yo modifico los valores de porcentaje utilizo el mismo porcentaje para todas las bandas. Y la cuestión es que a veces puede ser interesante no usar los mismos porcentajes para todas las bandas, sino hacer un trabajo más específico para cada banda. Y eso lo podemos hacer
desde la lengüeta histograma. Si hago clic en la lengüeta histograma, en este caso los histogramas ya están calculados, pero puede pasar a veces que el gráfico esté vacío y aparezca un botoncito acá abajo que diga calcular histograma. En ese caso hacen clic en ese botón y les va a presentar esto. Yo en esta imagen tengo 4 bandas de Sentinel. No usé todas las que estaban disponibles en el archivo, sino tomé solamente 4. Las primeras 3 bandas, la 1, la 2 y la 3, son las bandas 2, 3 y 4 de Sentinel, que como habíamos dicho, corresponden a la banda azul la porción del espectro electromagnético azul, verde y rojo. Y son las que estoy usando en el despliegue de la imagen. Acá abajo podemos observar los valores que está tomando como máximo y mínimo para el despliegue, en este caso para la banda 1. Y tenemos estos botoncitos que parecen una manito que está señalando. Estos botones nos permiten seleccionar valores diferentes directamente en el histograma. Por otro lado, fíjense que cuando pongo el cursor sobre el histograma me aparece esta lupa que lo que me permite es amplificar una zona, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Entonces puedo trabajar mejor. Ahora, para la banda 1, fíjense, voy a hacer clic en la manito y automáticamente me señala cuáles son los valores que está tomando como máximo y mínimo, ¿sí? Esto, por fuera de este umbral, digamos, acá queda el 2% de los píxeles de la imagen, igual que acá. Acá están el 2% de los píxeles de la imagen. Pero a mí me interesaría que en vez de estar acá donde ya la curva se ha aplanado bastante, el corte estuviera más acá. Entonces hago clic por acá. Y con eso cambio el valor del umbral. Ahora puedo hacer lo mismo con las otras bandas. Con la banda 2, por ejemplo, el verde, hago clic en la manito y lo mismo. Veo que el umbral máximo está ya en una zona donde la curva ya está muy cerca de 0 y preferiría que el corte estuviera antes. Entonces voy a hacer clic por acá. Fíjense cómo ahora ha cambiado la línea de corte. Y voy a hacer lo mismo ahora con el rojo. Entonces, ahí ya está seleccionada la manito y voy a hacer clic por acá. Listo. Bueno, entonces le damos a aplicar. Y fíjense que bueno, es un poco mejor el despliegue, no es tan rojizo, se resalta un poco más el verde. Y podríamos decir, bueno, por ahí estamos más conformes con estos colores, entonces vamos a dejar la imagen así. Vamos a volver a hacer zoom en toda la provincia de San Luis. Bien, y ahora vamos a proceder a construir el mapa. Para esto, QGIS tiene una herramienta que trabaja, digamos, aparte de esta ventana principal. La vamos a encontrar en el menú Proyecto y en esta sección dice Nueva composición de impresión. Hacemos clic. Nos va a pedir que a la composición de impresión que creemos le demos un nombre. Podemos poner, por ejemplo, unidad 12. Aceptar y me abre esta ventana. Bien, esto es el diseñador de impresión. En esta zona, en esta ventana, vamos a confeccionar el mapa en un formato ya adecuado para distribuir o difundir el mapa.
tiene una serie de herramientas que no están pensadas para procesar información espacial ni para el despliegue en pantalla, sino para la confección de un mapa que podamos publicar, por ejemplo. Voy a minimizar esto un momento. Y otro detalle importante, fíjense que acá hay también una opción que es administrador de composiciones. ¿Por qué? Porque yo puedo sobre un mismo proyecto generar varias composiciones diferentes. Y a través del administrador de composiciones puedo ir seleccionando diferentes composiciones, puedo ir eliminando, ¿sí? Por ejemplo, hago clic acá, puedo abrir la unidad 12, ya está abierta, pero podría abrirla si la tuviera cerrada, puedo eliminarla. Cuando yo guardo el proyecto, todas estas composiciones quedan guardadas con el proyecto. Bueno, una vez que tenemos abierto el diseñador de composiciones, vamos a observar que hay una serie de herramientas para abrir, guardar composiciones, para abrir crear nuevas composiciones o para abrir el administrador de composiciones. Algunos botones de formatos de exportación de los mapas. Y acá hay una sección importante que son los botones para agregar elementos en la composición, que ya los vamos a ver a continuación. Y de este lado, en el lado derecho, tenemos unos paneles que son importantes porque nos permiten ajustar parámetros de los elementos que vamos agregando a la composición. Lo primero que tenemos que hacer es definir el tamaño del lienzo con el cual vamos a trabajar. Para esto hacemos clic con el botón derecho sobre el lienzo y ponemos propiedades de la página. Y acá en la lengüeta propiedades del elemento nos sale la opción tamaño de página. En este caso, por defecto, es A4, pero podemos, aparte de seleccionar diferentes tamaños de papel, podemos elegir personalizado, en cuyo caso nosotros podemos definir el tamaño que va a tener nuestra área de trabajo. Lo vamos a dejar en A4. Bien. Y entonces vamos a agregar un mapa. Vamos a asegurarnos de que esto esté desplegando toda la provincia de San Luis. Vamos a hacer clic en esta herramienta que dice añade un nuevo mapa a la composición. Vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a arrastrar en esta parte del lienzo y nos inserta lo mismo que estamos viendo en el área de trabajo de QGIS. Detalle importante, si yo ahora, por ejemplo, modifico lo que estoy viendo en el área de trabajo, mi mapa no va a cambiar, a menos que utilice estos botones que me permiten ajustar lo que veo en el mapa a lo que se ve en la pantalla del área de trabajo, o al revés, ajustar lo que se ve en el área de trabajo al mapa. Por ejemplo, esta opción dice ver la extensión del mapa actual en el área de trabajo principal. Si yo hago clic acá, lo que hace es mostrarme en el área de trabajo lo mismo que veo en el mapa. Con este otro botón, por ejemplo, que dice ajustar la extensión del mapa para que corresponda con el área de trabajo principal, lo que va a hacer es acá en el mapa ajustarme
lo que estoy viendo de acuerdo a lo que tengo desplegado en el área de trabajo de QGIS. Vamos a volver a ver toda la extensión del mapa. Bien. Además, hay una herramienta acá que se ve como el mismo papelito que veo acá, pero con unas flechas adentro, y que dice mover contenido del elemento. Si yo, por ejemplo, ahora ven que pongo el cursor sobre el elemento, el mapa que incorporé, y me salen estas 4 flechitas, yo lo que hago con esto es mover este mapa de un lugar a otro. Si yo hago clic en esta herramienta, mover contenido del elemento, ahora lo que voy a poder hacer es desplazar lo que está adentro del cuadro del mapa que inserté sin afectar el marco del mapa. O sea, estoy desplazándome como si estuviera desplazándome digamos, en la capa original. A su vez puedo hacer zoom. Y otra forma que tengo también de trabajar con el zoom dentro del mapa que inserté es a través de esto, a través de la escala. Yo acá puedo cambiar los valores para ajustar mejor, por ejemplo, el contenido de la capa al mapa. Bien, vamos a ahora hacer zoom en la localidad de Villa Mercedes. Y se suma la capa en el raster. Y ahora vamos a insertar nuevamente con el botón añade un nuevo mapa a la composición. Vamos a insertar otro mapa. Que ahora va a ser un mapa de las localidades de Villa Mercedes. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Bien. Bueno, ya hemos insertado 2 mapas. Fíjense acá en el panel elementos, me va mostrando los elementos que voy agregando. Y en propiedades del elemento tengo una serie de parámetros con los que podría, por ejemplo, puedo agregar un marco a cada mapa. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a agregar una barra de escala. Con este botón, que justamente tiene la forma de una barra de escala, dice añade un nuevo barra de escala a la composición. Primero vamos a desplazar esto hacia arriba. Y vamos a agregar la barra de escala aquí abajo. Bueno, por ahora quedó chiquita. Primer detalle. Acá en propiedades del elemento nos muestra a cuál de los 2 mapas se ajusta esta barra. En este caso al mapa 1, que es el de la provincia de San Luis. Por lo tanto acá tenemos que elegir mapa 2. Bueno.
Vamos a generarlo de nuevo. Bien. Habiendo seleccionado el mapa 2, ya nos toma por defecto, cuando añadimos la barra de escala, el mapa 2 como mapa de referencia. Acá tenemos las propiedades del elemento. Fíjense que, por ejemplo, podemos elegir la cantidad de segmentos. Entonces, en este caso dice 2 segmentos a la izquierda y, 0 segmentos a la izquierda y 2 a la derecha. Podemos, por ejemplo, agregar 2 segmentos a la izquierda, que ven que son un poquito más chicos. Podemos agregar un segmento más a la derecha. Acá figura la unidad. Podemos elegir que sea en kilómetros, por ejemplo. Y acá tenemos un factor de multiplicación. Con lo cual elegimos cuántas unidades abarca cada uno de los segmentos. Bien. Si bajamos un poco más, tenemos toda otra serie de atributos que podemos seleccionar. Podemos elegir las fuentes, los colores, podemos agregar un marco, podemos agregar un fondo, de forma tal que si yo, por ejemplo, ubico la barra de escala sobre el mapa, se vea más claramente la barra. Podemos elegir el ancho de la barra. Bien. Vamos ahora a hacer la prueba de agregar la leyenda. Entonces hacemos clic en el botón añade un nuevo leyenda a la composición y nuevamente seleccionamos un área y me ubica la leyenda. Me ubica la leyenda tal cual como está desplegada en el panel de capas de QGIS. Pero desde las propiedades del elemento yo puedo editar esto que estoy viendo. Fíjense, elementos de la leyenda, autoactualizar. Cuando está activo esto, autoactualizar, no puedo editar los diferentes elementos de la leyenda. Si desactivo autoactualizar, entonces ahora, por ejemplo, puedo eliminar elementos de la leyenda o puedo cambiar los nombres. Por ejemplo, esto que dice Lines GP, que era como esta figura en QGIS, lo podemos cambiar haciendo doble clic. Nos permite cambiar el texto. Podemos poner, por ejemplo, infraestructura vial. Y se ha cambiado en la leyenda. Estos puntos, por ejemplo, puedo descartarlos. El raster no hace falta que esté. Esto tampoco. Y departamentos tampoco. Bien. Y acá donde dice multipoly GP, vamos a cambiar también. Vamos a poner espacios grandes. Aceptar.
Bien. También puedo, por ejemplo, ubicarlo en varias columnas. Bueno, y al igual que con los otros elementos, puedo también elegir los tamaños de letras, puedo agregar marcos, puedo agregar fondos. En este caso el fondo ya está seleccionado, entonces por ejemplo si yo superpongo la leyenda con alguna de las capas, se va a ver claramente la leyenda. Se pueden seleccionar, por ejemplo, los tamaños, fíjense, posición de tamaño, los espacios entre filas, los espacios entre las columnas. En fin, hay toda una serie de separación. Acá, por ejemplo, puedo elegir los espacios, si tuviera un título de leyenda, entre el título y el resto del texto, entre los grupos. Bueno, todo eso se puede editar. Vamos a agregar también una flecha señalando el norte. En esta opción que dice añade un nuevo flecha del norte a la composición. En este caso la vamos a añadir sobre el mapa. Bien. Vamos a agregarle un fondo. Fíjense, esta parte es importante. Rotación. En sincronizar con el mapa 2. O sea que va a indicar el norte para el mapa 2. Generalmente va a apuntar hacia arriba, pero si yo me voy a las propiedades del mapa 2, en este caso, fíjense que en la sección de propiedades principales tengo la escala y la rotación. Yo podría girar el mapa si me hiciera falta, y fíjense cómo va cambiando automáticamente la flecha que indica el norte de acuerdo a la rotación del mapa. Vamos a volver a 0. Bueno, tengo también la opción de agregar formas, de agregar flechas, como para hacer más prolija la composición, y puedo agregar una etiqueta, lo cual es muy útil, por ejemplo, si quiero ponerle un título. Vamos a seleccionar, añade un nuevo etiqueta a la composición. Vamos a marcar un área y vamos a poner un título. Fíjense que no puedo trabajar sobre el texto que está ahí, tengo que trabajarlo acá en la lengüeta de propiedades del elemento. Entonces vamos a poner unidad número 12, puntos, diseño de mapas. Bien, selecciono el texto acá y acá puedo seleccionar tipos de letra, por ejemplo, el tamaño. Bueno, entonces básicamente lo que vamos haciendo es agregar elementos y vamos editando las características de los elementos
en el panel de propiedad del elemento. Nuevamente hay toda una gran variedad de opciones que podemos editar. Y finalmente, cuando estamos satisfechos con la composición que obtuvimos, vamos a elegir un formato para exportar el mapa. Para hacerlo de manera rápida tenemos acá algunos botones, de los cuales los más útiles son exportar como imagen, que me permite exportar en una gama de tipos de archivo de imagen, o este que está acá, que me permite exportar como PDF, que es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, lo vamos a exportar como, ya toma el nombre de la composición que indicamos al principio. Cuando creamos la composición le dimos un nombre, unidad 12, toma ese mismo nombre por defecto. Y si yo le doy acá guardar, me va a pedir algunas opciones, esto no hace falta modificarlo mucho. Nuevamente guardar, bien, y va a crear el archivo, listo. Ahora vamos a buscarlo, bien, y acá se ha creado. Hago doble clic y este es el mapa que generamos. Bueno, hay bastantes cosas para explorar. Esto es un trabajo bastante artístico, así que pueden cargar algunas capas y ponerse a jugar, probar diferentes parámetros, diferentes tipos de letra. Se puede jugar mucho con esto. Y ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar más en lo que es procesamiento de la información espacial. Hasta acá terminaríamos con lo que es básicamente el despliegue. En la clase pasada trabajamos con el despliegue en la pantalla de QGIS. Ahora trabajamos con lo que sería despliegue en un formato de exportación. Y con eso cerramos la clase de hoy. Hasta luego.